Em, Nuestra nueva charla va a estar a cargo del doctor Carlos Díaz. El doctor Carlos Díaz es cirujano dentista de la Universidad de Andrés Bello, es periodoncista de la Universidad Finisterra, hizo también el curso intensivo de la cirugía plástica periodontal y implantológica de la Universidad de Chile. El doctor Díaz nos va a acompañar en esta mañana con el título de su charla que se llama Periodoncia y enfermedades cardiovasculares. Quiero agradecer al doctor Díaz por estar hoy con nosotros y además, sin lugar a duda, muchas gracias también a nuestros sponsors que nos están acompañando durante estas jornadas en casa y también durante nuestras jornadas presenciales. Agradecer a Colgate, Oral-B, Dentay, Zimmer y Sanfe. Muchas gracias, doctor Díaz, y muy bienvenido a nuestra actividad del día de hoy. Hola doctora, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder hacer esto para todos ustedes. Bueno, como bien lo dijo la doctora, mi nombre es Carlos Díaz y hoy les voy a hablar un poco de lo que es la relación de la periodoncia o la asociación de la periodoncia con las enfermedades cardiovasculares. A modo de introducción, muchos estudios han reportado epidemiológicamente la asociación entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares. Se sabe que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte cada año y que cada año mueren más personas por estas enfermedades que por cualquier otra causa. Se estima que al 2030, 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. La Organización Mundial de la Salud ha definido las enfermedades cardiovasculares las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Y se pueden dividir en hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías. Ahora, como bien sabemos todos, la fisiopatología de la periodontitis es lo que tiene que ver con, o una de las cosas importantes es la asociación con las enfermedades cardiovasculares. El sistema inmune responde a la presencia de las bacterias gram negativas, generando células proinflamatorias como los macrófagos o los polimorfos nucleares neutrófilos, los que liberan citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva. Son estas citoquinas las que generan la activación de las metaloproteinasas y la degradación de la materia intracelular y los tejidos periodontales de soporte. Este trabajo de asociación lo definí o lo dividí en dos hipótesis. Una primera hipótesis que son los factores de riesgo en común que presentan la periodontitis o la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Y una segunda hipótesis que tiene que ver con la fisiopatología de ambas enfermedades. Dentro de esta primera hipótesis tenemos los factores de riesgo, indicadores de riesgo en común, los factores sociodemográficos en donde tenemos edad y género. En el caso de la edad es un factor de riesgo no modificable, se ha visto que la severidad y la prevalencia de la periodontitis aumenta con la edad, y a su vez en el caso de las enfermedades cardiovasculares el aumento de la edad también aumenta el riesgo y la prevalencia de sufrir uno. En el caso del género, en la periodontitis existe mayor prevalencia en los pacientes de sexo masculino, al igual que en las enfermedades cardiovasculares. Dentro de lo que son los factores sistémicos, tenemos la diabetes, que sabemos que aumenta el riesgo de la periodontitis, extensamente estudiado. También se ha visto de que la duración de la diabetes y su control metabólico influyen en la severidad de la periodontitis. También se sabe que es un factor de riesgo conocido para las enfermedades cardiovasculares. Existe una mayor prevalencia de isquemias transitorias y de infartos al miocardio en los pacientes diabéticos. Y también tenemos los hábitos: tabaquismo, estrés, actividad física y obesidad. El tabaquismo es un factor de riesgo para ambas condiciones, lo sabemos. Existe en el caso de la periodontitis una dosis-efecto. A un grado mayor de tabaquismo, o sea, pacientes que son fumadores pesados, presentan mayor severidad de la enfermedad.
versus un fumador liviano. Lo mismo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, también existe, sabemos que es un factor de riesgo, y también existe esta dosis-efecto. Los pacientes que son fumadores pesados tienen mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Perdón. En el caso del estrés, se han realizado estudios en donde pacientes con dificultades económicas, el 70% de estos pacientes sufrió de enfermedad periodontal. Por lo tanto, existe una asociación. ¿Ya? En el caso de las enfermedades cardiovasculares, se ha visto que algunos componentes del estrés, como la depresión, el aislamiento social o la falta de apoyo social, son o ayudan en la generación de enfermedades cardiovasculares. Perdón. La actividad física, se ha visto de que existe una asociación entre actividad física y periodontitis. Sabemos de la relación que existe entre la actividad física y las enfermedades cardiovasculares, en donde la actividad física disminuye el riesgo de presentar una. Pero en el caso de la periodontitis también existe. Ya se hicieron estudios y se vio de que los pacientes que realizan actividad física pueden presentar hasta un 42% menos de probabilidades de generar periodontitis. Y la obesidad, existe una asociación entre obesidad y periodontitis que no es muy clara, pero que existe epidemiológicamente, se ha visto. Y en el caso de las enfermedades cardiovasculares, también sabemos que sí existen y que es un factor de riesgo también para otro tipo de enfermedades crónicas. Ahora, la segunda hipótesis. En esta segunda hipótesis tenemos la enfermedad periodontal, la inflamación sistémica y el riesgo de una enfermedad cardiovascular. La génesis o cómo se comienza a ver esta asociación fue a través de cuando se estaba estudiando los procedimientos dentales y la endocarditis bacteriana. Fue aquí donde se comenzó a generar evidencia de relación entre la periodontitis y enfermedades crónicas no infecciosas, como las enfermedades ateroscleróticas y la artritis reumatoide. Entonces, este fue el comienzo ¿cómo se llama?, de esta asociación. La inflamación sistémica es un factor de riesgo cardiovascular conocido. La inflamación ayuda a la génesis y a la progresión de la aterosclerosis. La desestabilización de placas de ateroma de la íntima vascular muchas veces sigue con la ruptura de esta placa, expone componentes trombogénicos del endotelio a la sangre y lleva a desarrollar un infarto agudo al miocardio o un evento cerebrovascular. Ahora, sabemos que la periodontitis se asocia con una probabilidad aumentada de eventos cardiovasculares futuros, ya que la periodontitis genera una inflamación crónica y sistémica moderada. ¿Ya? En los pacientes con enfermedad periodontal tenemos presentes niveles de proteína C reactiva mayores y mediadores de la inflamación como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 8. Estas citoquinas proinflamatorias circulantes generan una alteración en la homeostasis del sistema circulatorio, que se llama disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a llevar va a generar mayor acumulación de lípidos, lo que lleva ayuda a generar una aterosclerosis, y también trastornos de la coagulación. Como les comenté, la periodontitis, en el caso de la periodontitis severa, tenemos una producción local de citoquinas proinflamatorias y de inflamación sistémica. En el caso de las citoquinas, como las vimos, las interleuquinas, factor de necrosis, y la inflamación sistémica con su proteína C reactiva aumentada, una leucocitosis moderada y un fibrinógeno aumentado. Dentro de las citoquinas que vimos recién, la interleuquina 6 puede ejercer una actividad inflamatoria sistémica a distancia, estimulando la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda, en este caso de la proteína C reactiva. Este esquema es un esquema de asociación entre las enfermedades cardiovasculares y
entre la periodontitis o la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Tenemos los factores de riesgo comunes a ambas enfermedades, y de estos factores de riesgo, bueno, podemos tener dos caminos. Uno que pasa directamente a la inflamación sistémica y otro que es a través de la inflamación periodontal se genera esta inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica determina que se acumule una placa ateroma en el vaso sanguíneo. Y esta placa ateroma puede seguir dos caminos. Una, que es la ruptura de la placa, en donde la placa se rompe, se liberan elementos trombogénicos del endotelio a la circulación y se puede generar una trombosis vascular. Y una segunda, que es el taponamiento completo del lumen de la arteria o del vaso sanguíneo, generando un accidente isquémico. Ahora, la proteína C reactiva en los pacientes con obesidad está asociado a altos niveles plasmáticos de colesterol y LDL. La proteína C reactiva se une al LDL y ayuda en la formación de los ateromas y por tanto aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 inhiben la producción de lipasa, causan una alteración en el metabolismo de los lípidos, lo que lleva a un aumento en el nivel nuevamente de colesterol y LDL. Y se ha visto de que estos dos índices en pacientes con periodontitis está aumentado, lo que sugiere que la periodontitis aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. En marzo de este año se liberó el consenso de periodontitis y enfermedades cardiovasculares realizado por la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Europea de Cardiología. Dentro de los acápites importantes de este consenso, consideré que dos son los más importantes. Uno, que establece cuáles son los mecanismos que explican las asociaciones epidemiológicas entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares, en donde tenemos de que existe evidencia de DNA, RNA o antígenos derivados de los periodontopatógenos que se encontraron en los trombos de ateroma, y se demostró la presencia de la porfiromona gingivalis y el Aggregatibacter actinomycetum incomitans. Se vio de que modelos animales han proporcionado evidencia de que los patógenos periodontales pueden promover la formación de ateroma. En este caso, la porfiromona gingivalis acelera la aterosclerosis en modelos murinos, induce rayas de grasa en aortas de conejo, e induce lesiones aórticas y coronarias luego de una bacteremia en cerdos con colesterol normal. Tenemos una importancia de las fimbrias de la porfiromona gingivalis en la promoción de lesiones aterotrombóticas en modelos experimentales. La hemaglutinina A de la porfiromona gingivalis aumenta la capacidad de adherirse y entrar a las células endoteliales de la arteria coronaria. Niveles elevados de proteínas C reactivas se ha visto en pacientes con periodontitis, y se ha visto que el efecto de la terapia periodontal en estos pacientes hace que exista una disminución significativa en los niveles de la proteína C reactiva. Lo mismo pasa con niveles de fibrinógeno y marcadores de la activación plaquetaria, que son mayores en pacientes con periodontitis, y post-terapia periodontal estos niveles disminuyen. Las heat shock proteins de los patógenos periodontales se generan anticuerpos que pueden generar reacciones cruzadas con las heat shock proteins humanas y que activan la producción de citoquinas, así como de monocitos y activación de células endoteliales. Perdón. Las heat shock proteins son un grupo de proteínas altamente conservadas con distintas funciones que se expresan por organismos uni- o pluricelulares y que responden a un estrés ambiental. Ahora, y del colesterol total, LDL, VLDL, LDL oxidado y los fosfolipasados se encuentran elevados en los pacientes con periodontitis, así como los niveles de HDL se encuentran reducidos. Y nuevamente, luego de una terapia periodontal, los niveles se reversan. El otro punto importante de este consenso fue que generaron recomendaciones tanto para los profesionales de la salud oral, para los médicos y también para los pacientes. En este caso, yo solamente acá anexé las recomendaciones dadas para nosotros, el equipo de salud. En este sentido tenemos que, como profesionales de la salud oral, debemos informar a los pacientes con periodontitis del mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y que los pacientes deben manejar activamente sus factores de riesgo. En los pacientes con periodontitis y diagnóstico de enfermedad cardiovascular se debe informar del mayor riesgo de complicaciones también de las enfermedades cardiovasculares.
las personas que presenten diagnóstico de enfermedades cardiovasculares deben recibir un examen oral periodontal completo con sondaje e índices de sangrado. En el caso de los médicos, deben advertir a sus pacientes del impacto negativo de la periodontitis en las enfermedades cardiovasculares, advertir también o informar sobre el impacto positivo de la terapia periodontal en la salud cardiovascular. Preguntar por un diagnóstico previo de periodontitis en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Nuevamente, para los profesionales de la salud oral, si no existe un diagnóstico de periodontitis en pacientes con enfermedades cardiovasculares, tenemos que dejar a estos pacientes en un régimen preventivo y citarlos a monitoreo regular. Y en pacientes con enfermedades cardiovasculares en donde se diagnostica la periodontitis, estos deben ser tratados tan pronto como la condición cardiovascular lo permita. Y en el caso de los médicos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ellos deben preguntar a los pacientes si presentan algún signo o tienen algún síntoma de periodontitis. Y para los pacientes recién diagnosticados, deben ser referidos al especialista para un examen periodontal completo. Como conclusión, la inflamación sistémica juega un rol preponderante en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y la periodontitis genera un estado inflamatorio sistémico. Y a nivel de la salud pública es imperante que se otorgue un manejo complementario a nivel periodontal como de las enfermedades cardiovasculares para su pesquisa, manejo y tratamiento oportuno, debido a la asociación positiva que existe entre ambas patologías. Y de aquí nuestro rol preventivo en este sentido. Parte de la bibliografía que utilicé. Y bueno, quería darle las gracias a la sociedad por permitirme estar acá el día de hoy. Agradecerle a la doctora Lozano que me fue como una pulga en el oído tratando de que hiciera esto apenas pudiera, que era parte de mi desarrollo como periodoncista, así que darle las gracias a ella. Eso, doctora Contreras, esa era mi presentación del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Interesante toda su presentación, la agradezco. Tengo una consulta. Existe tanta evidencia que nosotros como periodistas hemos recogido en relación a la relación que existe entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué crees tú que todavía no se ha incorporado como medidas en nuestro estado de salud nacional? Nosotros tenemos programas cardiovasculares en donde no está incorporado el componente odontológico. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros hacer presente esta necesidad a la luz de todos los antecedentes que tú nos has mostrado durante la presentación? Bueno, yo creo que lo principal, partiendo desde lo más pequeño a lo más grande, es que nosotros como profesionales nos unamos con el equipo médico y de esta manera poder generar las instancias, hacer derivaciones cruzadas, tanto de los médicos, informarles de esto, que en general no tienen tanto el conocimiento de la relación, y de esta manera partir desde abajo ayudando, para poder generar después políticas públicas que lo puedan hacer, así como se hizo en el caso de las mujeres embarazadas, que tengan un GES de salud oral integral, en caso de este caso, por las relaciones que existen de la periodontitis, embarazo, parto prematuro y otros. Tengo aquí unas preguntas en el chat. Hay una que dice, ¿no crees tú que sería importante dar recomendaciones dietéticas en relación a una dieta antiinflamatoria en pacientes con estas enfermedades que tienen un componente importante inflamatorio? Si tienen, claro, podría ser, pero en general, en este caso, más que una dieta o una dieta antiinflamatoria, es una dieta equilibrada y balanceada, si uno pudiese dar algo, porque eso va a hacer que reduzcamos nuestro factor de riesgo en todo sentido. Evitamos hipertensión arterial, evitamos obesidad, síndrome metabólico, diabetes, y estamos controlando de muchísima mejor forma
¿cómo se llaman? Los factores de riesgo de esta enfermedad versus una dieta que sea más antiinflamatoria. Mm. Pero sin duda la dieta también, como estas son enfermedades, como tú dices, multifactoriales, cada uno de estos pequeños componentes claramente nos van a mejorar y ayudar en la condición. Y Exactamente. además son componentes que están asociados también a la multifactorialidad de la enfermedad periodontal como tal. O sea, si manejo uno, necesariamente debiese tener resultados En el en el resto. otro, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, aquí tengo una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo post-terapia periodontal uno debería esperar que los niveles de proteína C reactiva y de todo lo que tú comentaste en la charla debieran disminuir? ¿Sabes tú más o menos si existe En general, algún... en diferentes artículos no aparece cuánto tiempo, o la mayoría de los artículos no aparece cuánto tiempo después se realizan los exámenes, pero sí en todos se vio de que había una disminución, principalmente en los pacientes con periodontitis severa, y era por esto acá donde, donde la recomendación de la terapia periodontal, o cómo se ve la asociación de la periodontitis con la enfermedad cardiovascular, pero no es exacto el tiempo cuando se hace el examen de contramuestra. Mm. Claro, habitualmente los trabajos que existen en la literatura hacen sus primeros análisis periodontales a los 3 meses, entonces a lo mejor durante ese periodo de tiempo yo debiera esperar ya una disminución significativa de los componentes inflamatorios, tal vez. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Dice, el uso de profilaxis antibiótica, me gusta esta pregunta. ¿Es recomendado antes de realizar pulidos radiculares en pacientes de riesgo? ¿Tú lo recomendarías? El, como sabemos, la recomendación de profilaxis antibiótica es bien clara en cuáles son los pacientes de riesgo. En este caso, los pacientes con enfermedades o con riesgo de enfermedad cardiovascular no tienen la indicación de usarse. Y en ciertos casos son solamente aquellos que son pacientes que han tenido alguna enfermedad, alguna enfermedad vascular, pero que nosotros podemos atender por lo menos 6 meses después de, o hasta o un poco más de tiempo, después de sucedido el evento. Entonces, son casos puntuales en los que los damos, pero en el resto de los pacientes no necesitamos Mm. eh, indicar la profilaxis antibiótica. Ahora, lo que sí es importante es que en los pacientes que nosotros veamos que son pacientes que a la anamnesis pueden presentar riesgo a pesar de que no sepan de que tengan alguna condición cardiovascular, es la derivación oportuna al profesional, e incluso si nosotros queremos o trabajamos con algún equipo, solicitar los exámenes para poder ver más o menos el panorama del paciente y ver si necesita quizás alguna derivación o alguna cosa. Sí, me gusta esa pregunta porque es bien relevante. El uso de antibióticos actualmente está sobreindicado y genera una serie de complicaciones en otros sistemas. Por lo tanto, agradezco tu intervención en relación a esta pregunta porque efectivamente los antibióticos están, como tú bien dices, súper controlados para aquellos pacientes que realmente lo necesiten, pacientes con valvulopatías o con reemplazos valvulares, eventualmente podrían utilizar terapia de profilaxis antibiótica, pero la mayoría de los pacientes, como tú bien dices, no está indicado. Eh, tengo otra. Dice, ¿hay estudios de tratamiento de omega 3 o probióticos y periodontitis y enfermedades cardiovasculares? La verdad, en lo que yo leí no había, por lo menos, o no se hablaba de este tema. Mm, sí, yo tampoco lo había leído. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo de verdad quería agradecer tu participación hoy, porque al igual que la doctora Arce, el doctor Díaz está postulando a ser socioactivo, así es que tengo la misión de darte la más cordial bienvenida como socioactivo, Carlos. Es un Muchas gusto para gracias. nosotros que seas nuevamente, que seas un nuevo miembro de nuestra comunidad en esta condición de activo. Agradecer a todos su participación el día de hoy. Es un día sábado en donde tenemos un montón de cosas que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Solamente dejarlos muy invitados para nuestra próxima reunión científica que se va a realizar en el mes de junio, el día jueves 25, con el doctor Nicolás Putzar.
nos hablará de la regulación de la respuesta inmune en los tejidos periodontales. Los dejo a todos súper bien, cordialmente invitados para nuestra nueva actividad. Estén muy atentos a nuestras redes porque vamos a estar subiendo todas estas actividades que estamos haciendo y que están siendo grabadas. Muchas gracias a nuestros sponsors nuevamente por acompañarnos en estos tiempos difíciles de pandemia. Ellos han estado siempre con nosotros, Colgate, Oral-B, Dentall, Zimmer y Sanfer. Muchas gracias por estar el día de hoy y muy bienvenidos a la doctora Arce y al doctor Díaz. Que tengan muy buena tarde.